Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16. Como siempre, estamos llegando a toda la teleaudiencia nacional a través de este canal y los canales 16 de Tricón, 17 de Win Telecom, 18 de Claro y una amplia red que comprende 35 telecables en el interior del país. Recuerden que también pueden acceder a Teledebate a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Bien, el pensamiento de hoy: quien no mantiene abierto su corazón al amor es como si ya hubiese muerto. ¿Qué ocurrió este día en el año 1917? Pues mediante la declaración Balfour, el gobierno británico, que entonces ocupaba todo el área de Palestina, reconoció y expresó su beneplácito por el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Ese fue el origen de la fundación del Estado de Israel. Enclavado entre un grupo de países árabes con los que ha sostenido varias guerras, Israel, pese a sus limitaciones geográficas, un país muy pequeño, muy limitado, y su reducida población, se ha convertido en una pujante nación, contando sobre todo con el apoyo de los Estados Unidos y mostrando un gran desarrollo tecnológico, científico, agrícola, industrial y turístico, al tiempo que en el campo militar. Y esta es una aclaración necesaria. Mire, ayer en la reseña histórica que fue tomada del periódico Hoy, se hizo constar por error el nombre de la esposa del profesor Juan Bosch y hoy su viuda, con la que contrajo matrimonio en Cuba con otro nombre. Su nombre verdadero es doña Carmen Quirielo, quien desde entonces fue su leal e inseparable compañera de vida. Y desapareció Quirinito, producto al parecer de una trama que, conforme avanzan y se profundizan las investigaciones por parte de la Procuraduría General, involucran a procuradores fiscales, jueces de la pena, magistrados, médicos, responsables del nuevo modelo penitenciario, y donde no queda prácticamente ningún eslabón de la Administración de Justicia ausente de la misma. En esta especie de sainete nos falta una viuda que además afirma insólitamente que Quirinito murió, pero ni sabe quién se llevó los restos ni dónde se encuentran enterrados. Será preciso ahora pues, establecer, depurar las responsabilidades, en unos casos posibles complicidades y en otros evidencia de penosos fallos, lagunas dentro de una administración de justicia que lamentablemente la convierten fácilmente vulnerable e ineficiente para cumplir su rol como garante de la sociedad. Mientras tanto, la desaparición de Quirinito, al igual que antes la fuga de los pilotos franceses, ha dejado en ridículo, una vez más, el sistema de justicia del país. En cambio, después de 6 años de estar siendo supuestamente perseguido de manera afanosa por los cuerpos de investigación y hasta reportado a la Interpol, aparece en Santiago, aquí en Santiago de aquí, no en Santiago de Chile, ni fuera del país, el teniente policial del sector del cuerpo, el exteniente policial del sector del cuerpo, conocido por el apelativo de la soga, en cuya institución de orden público se afirma, y amparándose en ella, realizaba labores de sicariato, en cuya cuenta se cargan no menos de 30 asesinatos,
aunque ahora le atribuyen específicamente 2 y él dice que no, que fue inocente. Si fue inocente no sabe entonces por qué estuvo desaparecido todo ese tiempo. Y en ese grupo de asesinatos se incluyen agentes de la propia institución. Sin embargo, mientras lo buscaban tan afanosamente, inclusive con la Interpol a nivel internacional, resulta que la soga, de acuerdo a lo que se ha publicado, estaba disfrutando de una existencia muy quitada de bulla en una finca de su propiedad. Y hasta se afirma que asistía con frecuencia a las peleas de gallos. Tanto buscar y tan cerca que lo teníamos. Cabe preguntar, ¿ocurrirá lo mismo con Quirinito? Habrá que esperar 6 años también para que aparezca y enterarnos que no se ha movido de aquí. Esperemos. Señores, los corripios, que una familia de inmigrantes celebre su llegada al país un siglo atrás, es una demostración de reconocimiento al calor encontrado en su patria de adopción, donde gracias a su iniciativa y trabajo constante, 3 generaciones de la misma han levantado empresas exitosas que han contribuido al crecimiento de la economía nacional y generado miles de empleos, pero que además decida hacerlo con la participación de representantes, no un acto de lujo con embajadores, sino con representantes de 100 entidades sin fines de lucro, todas las cuales cuentan con un meritorio expediente de servicios sociales de la más diversa índole, cada una de las cuales va a recibir un aporte de 1 millón de pesos. Es una muy tangible y singular expresión de agradecimiento. Serán 100 millones de pesos, uno por cada año de su primer siglo de arribo a playas dominicanas, lo que entregará don Pepín Corripio en nombre de su familia y en memoria de don Manuel, su padre, ya desaparecido, quien dio inicio a la saga familiar y le marcó la impronta de su filosofía de trabajo constante. Sobran los comentarios. Por su parte, el Procurador General de la República anuncia la elaboración de un plan para combatir y frenar los feminicidios. También muestra su alarma por su elevada incidencia el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. A su vez, un numeroso grupo de hombres portando camisetas de color naranja han marchado para protestar contra los feminicidios. Todas estas son expresiones alentadoras, no hay por qué criticar, todo lo contrario. Pero no olvidemos que el problema no puede tampoco enfocarse ni manejarse como si fuera un hecho aislado de violencia. Si bien preocupa la frecuencia con que parejas y exparejas, ante el deseo de separación o por la negativa a la reconciliación, llegan al extremo de quitar la vida a la víctima y en no pocos casos terminar con la propia, a veces dejan una cantidad de huérfanos, hay más de 300 en esas condiciones que han tenido que ser acogidos en familias, distintas familias han tenido el gesto generoso de acogerla. Son una expresión, si bien de mayor impacto, sin lugar a dudas, todo eso crea un impacto, de una creciente violencia social. Está presente en más del 50% de los hogares donde hay violencia intrafamiliar, así como las escuelas. Ahí están las investigaciones que se hicieron y se publicaron recientemente, un altísimo porcentaje de violencia en una gran cantidad de escuelas, tanto públicas como privadas, y en el mismo comportamiento de los ciudadanos comunes y corrientes, usted, yo y nosotros, sin discriminar clases sociales, cada vez que salimos a la calle, mientras no podamos reducir los niveles del comportamiento cada vez más violento y agresivo hacia el que hemos ido derivando en sentido general, luce que no serán muy significativos los esfuerzos que se hagan de manera aislada por disminuir el número de feminicidios. Ojalá estar equivocado. En definitiva,
La nuestra es una simple reflexión o preocupación de alguien que confiesa ser lego en la materia. Vamos a hacer una pausa, vamos a cumplir compromisos comerciales, pero retornamos en breve con otros temas. Bien, antes de continuar, pues tenemos aquí una invitación. La Fundación de Militares Constitucionalistas, con motivo del mes de la Constitución y la Familia, está invitando a la conferencia que dictará el licenciado Andrés R. Fortunato Victoria, bajo el título de la Revolución Constitucionalista a la Revolución Electoral, Ética y Moral. Esto va a ser mañana, viernes 3 de noviembre, a las 7 de la noche, en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureño. También vamos a usar recibo de estas dos publicaciones. Una es, la revista que publica periódicamente el Consejo Nacional de Seguridad Social Informa. Ahí trae una serie de informaciones muy interesantes, sobre todo un programa que es Educando en Seguridad Social, que es muy importante. Esto lo hemos enfocado en distintas ocasiones aquí. Es decir, la mayoría, si no la gran mayoría, por lo menos una gran cantidad de afiliados a la Seguridad Social ignoran cuáles son sus derechos que ellos pueden, es decir, cuáles son las coberturas que le brinda la Seguridad Social, la posibilidad de adquirir los medicamentos hasta cierta cantidad, pues cubiertos por las ARS a las que están afiliados. Muchos de esos trabajadores ni siquiera saben a cuál ARS los han afiliado, salvo cuando tienen una necesidad de salud. Mucho menos ignoran a qué administradora de fondos de pensiones también se están enviando los aportes que le van a garantizar en el tiempo, cuando cumpla los años de servicio y llegue la edad del retiro y hayan hecho la cantidad de cotizaciones requeridas, que puedan acceder a la pensión. Y tampoco, en muchos casos, tampoco si real y efectivamente el patrono o el empresario pues está reportando esos aportes. Así que es importante esto de educar en seguridad social, que los trabajadores estén conscientes, y en esto tienen que estar los sindicatos, tienen cierta responsabilidad, tienen también que asumir su compromiso en ese sentido de orientar, de educar, de informar también a los trabajadores de cuáles son las AFP a las que pertenecen, cuál es la ARS a que pertenecen, la manera de confirmar si realmente se están haciendo los aportes, pues después no encontrarse un día con que van a buscar servicios de salud y dice, usted no aparece aquí. O pasan los años, como ha ocurrido con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, pues trabajadores que han estado años y años cotizando, de pronto cuando ella dice, pero usted no aquí no aparece porque esas cotizaciones jamás las enviaron, y entonces pierden todo su derecho a la pensión, que es mínima, lo que reciben son 5.000 o 6.000 pesos mensuales. Apenas alcanza para comprar aspirina. Y la otra revista, One, esta revista pues parece que es el órgano oficial de la directora de la Oficina Nacional de Estadística, por lo menos, aquí en la contraportada pues aparece como si fuera editorial el mensaje de la directora y lo firma doña Alexandra Izquierdo, que es la directora nacional de esa importante Oficina Nacional de Estadística. Pues la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, y el Banco Popular anuncian la celebración de la 21ª edición del Congreso Nacional por la Educación Aprendo Contigo 2017. El evento, que es cita de referencia para los docentes dominicanos, va a abordar el tema central del aprendizaje por competencia. Hace 20 años que están, 19 ahora, 20, que EDUCA está celebrando de año en año este tipo
de eventos de tanta importancia. El anuncio fue hecho por el presidente actual de Educa, laureado, poeta, destacado intelectual José Mármol, quien precisó que el Ministerio de Educación ha puesto en funcionamiento una reforma curricular. Esta reforma está destinada a cambiar lo que ha sido el paradigma tradicional de una educación basada simplemente en contenidos, es decir, de memorización, por una fundamentada en competencias, que es algo diferente. Según puntualizó Mármol, a partir de este nuevo currículo, más que simplemente aprender a repetir conocimientos, lo que aparecen en los libros, lo que imparte el maestro en el aula, de incorporar datos y manejar informaciones, el estudiante, en base a todos esos elementos aprendidos, va a ser capaz de resolver por sí mismo problemas concretos. Y eso va a limitar en ese caso la función del maestro a la de un simple orientador y un facilitador. Repito, para que el alumno pueda adquirir el conocimiento de manera personalizada, o sea, resolver el problema él, no que se lo resuelvan, ni que entre en internet y lo copie. El congreso se va a efectuar los días 24, 25 y 26 de noviembre en el Hotel Jaragua y va a contar con la participación de expertos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Distintas empresas comparten el copatrocinio de esta importante actividad que contribuirá a elevar la calidad de los docentes y la enseñanza en nuestro país. Bien, señores, ya, el espectáculo viene dolorosísimo, penosísimo, viene repitiéndose por quinta semana, la huelga médica, ¿no? Hospitales ahí con los médicos, enfermeras, cruzados de brazos, gente que no tiene otra opción de atender sus problemas de salud, pues entonces van allí y lo rebotan, estamos en huelga, se tienen que volver para su casa. Si no está en estado muy grave, pero bueno, cuando usted se siente mal, va y no lo atienden, y entonces usted no recibe ni diagnóstico ni atención, bueno, pues resulta que usted que en ese momento no está en estado grave, sin embargo se puede agravar su enfermedad y vaya usted a saber con qué, cuáles son las consecuencias. Entonces esto viene repitiéndose desde hace ya 4 semanas antes y entramos en la quinta. Desde el principio se dijo que todo esto estaba vinculado a las elecciones para elegir la nueva directiva del Colegio Médico Dominicano, que como todos los gremios aquí por ejemplo están politizados. Entonces están compitiendo. Ayer se divulgó la información, la divulgamos aquí nosotros inclusive, porque la copiamos de un periódico que fue el único que lo publicó, que uno de los candidatos a quien se imputa como que está en este caso pues apoyado por el PLD, el doctor Clemente Terrero, pues no podría participar en la competencia porque sabían el colegio o una de las candidaturas había interpuesto un recurso y como consecuencia de ese recurso una jueza había determinado que él violaba los estatutos porque no tenía el tiempo requerido de haber renunciado como subdirector de un hospital público, por consiguiente quedaba descalificado. No es así, no es así. Posiblemente eso se trató de una información falsa, circulada y no confirmada por ese medio de comunicación, con el fin perverso de desorientar, desalentar en este caso a los médicos que están en disposición de votar por el señor Terrero. Pero ya hoy se aclaró la situación y ya inclusive se reunieron los 4 candidatos, entre ellos el señor Terrero, el doctor Terrero, y llegaron ahí una serie de acuerdos pues, para que tengan unas elecciones transparentes, unas elecciones realmente que reflejen la voluntad mayoritaria de los médicos afiliados al colegio. Esperemos que sea así. Como se había vinculado este asunto de la huelga y el no ir a un diálogo
tanto por parte del doctor Suero como por parte de la ministra de Salud, o el doctor Nelson Rodríguez Monero, que es el actual director del Sistema Nacional de Salud. Pues esperamos que una vez que se despeje la situación, por lo menos, se pueda entrar entonces a abordar el problema de los reclamos médicos, a ver quién tiene la razón, si los médicos o que siguen al doctor Suero, la directiva que sigue el doctor Suero, diciendo que el gobierno no ha cumplido el pacto que firmó con ellos, se negoció tiempo atrás, una negociación larguísima, laboriosa, que duró varios meses, o en cambio es el gobierno que dice que ha cumplido con el pacto y que quien lo está violando es la directiva médica, porque el pacto incluye, y eso publicaron de manera textual el texto, incluye el compromiso de resolver todos los conflictos por vía de diálogo y en modo alguno afectar la prestación de servicios, cosa que lamentablemente no ha ocurrido, en perjuicio, repetimos, de los pacientes pobres. Vamos a hacer la pausa y retornamos. Bien, vamos a tratar un tema que a todos nos toca, que es el tema de la electricidad. Miren, yo llevo 47 años de ejercicio periodístico en el país. Desde entonces, pues, he estado ejerciéndolos de manera continua. En aquella época estaba el doctor Balaguer de presidente, dentro del periodo llamado de los 12 años. Existía un organismo que lo había creado, un organismo, nada, se lo improvisado, que se llamaba Comisión Nacional de Desarrollo, se reunía todos los miércoles en Palacio. Estaba integrado por secretarios de Estado, por directores de distintos organismos o instituciones, empresarios, sindicalistas. Se reunía todos los miércoles y era la única forma, además, durante el trayecto de su despacho a la Comisión Nacional de Desarrollo, que era un trayecto que se hacía en 4 o 5 minutos, era la única posibilidad que tenían los periodistas de entrevistar al doctor Balaguer. Era una entrevista que no ambulatoria, porque Navarro de prensa. Ahí le preguntaban de todo lo habido y divino, todo lo humano y divino. Bien, a mí me llamaba la atención una persona muy gruesa, muy voluminosa, que iba a todas las sesiones con una gran cantidad, unos libros enormes debajo del brazo, los ponía en una mesa, terminaba la sesión, sin haber abierto los libros se volvía a llevarse, y era semana tras semana la misma historia. Pues un día me acerqué a él, su nombre era Julio Saurio. Julio Saurio era el administrador general entonces de la Corporación Dominicana de Electricidad. No era técnico, no era profesional, pero conocía todo el sistema eléctrico al dedillo, porque había empezado desde abajo en la corporación como molinero, había ido ascendiendo y aprendiendo. Entonces se conocía todos los intríngulis del sistema eléctrico de que disponíamos entonces, que es muy vulnerable. Equipos muy obsoletos, con frecuencia se producían los apagones, que siempre han estado presentes a la orden del día, y la gente hasta le echaba la culpa, el problema no tenía culpa. Bueno, por cierto, un hombre de una honestidad escrupulosa, ese señor manejó millones y millones de pesos, y cuando se retiró hubo que asignarle una pensión de 1.000 pesos mensuales para que pudiera vivir. Y con esa pensión vivió el resto de su vida de manera muy modesta. Y así murió, sin capital, sin bienes de fortuna. Nunca pudieron acusarlo de nada, no tenía cola que le pisaran. Entonces, un día le pregunté qué eran esos libros, que él iba, volvía y dice, mire, estos son los estudios técnicos que se han hecho. Había una compañía entonces
decir, brindando ese servicio en la Florida. Había hecho toda una serie de estudios técnicos. Yo conocí al representante en la República Dominicana, ese sí lo conocía. Y esos son los estudios técnicos que se han hecho de todas las reformas que hay que hacer para resolver este problema. ¿Y cuál es el problema? Dice que este señor, refiriéndose a Balaguer, no le interesa, porque Balaguer tenía otra mentalidad. Eso era, Balaguer casi manejaba eso un poco con una mentalidad de colmado. No adquiría préstamos internacionales, pero no se metía en nada de eso, quería hacer todas las cosas con fondos propios, se dedicaba a construir casas, a la reforma agraria, a repartir parcelas entre los campesinos, a construir su represa también con fondos propios, a vigilar la foresta y a hacer una serie de obras que han perdurado. Ahí está el Jardín Botánico, ahí está el zoológico, está el Teatro Nacional, está la Plaza de la Cultura, todos esos, y están, el parque el parque del sur, es decir, de Mirador Sur, y otros más que son los únicos pulmones realmente que tiene esta capital, y lugares de recreación que se han venido usando desde siempre. Bien, señores, ahora, los apagones entonces ha sido una constante. Bueno, pues ahora salió un estudio donde se precisa al detalle, o por lo menos una forma, un cálculo bastante aproximado, respondiendo a una investigación bastante seria, del monto de pérdida que los apagones significan para los usuarios del sector comercial, del sector industrial y para los usuarios domésticos. Suma como unos 500 millones de dólares anuales. Y las empresas más afectadas, como es lógico, son las llamadas MIPYME, las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas, sobre todo las micros y pequeñas que no disponen de capital para estar adquiriendo pues equipos propios de generación de energía que le permitan seguir trabajando. 500 millones de dólares al año. Mire, si todo lo que se ha invertido entonces para acá, tanto en el sector industrial, instalando pues unos costosísimos sistemas de energía alternativa para cuando se va el servicio de la corporación, de los hogares, comprando planticas, comprando inversores. Cuando usted toma todo eso, durante ese tiempo, daba para haber reformado totalmente el sistema eléctrico nacional. De todos esos años que yo recuerdo, solamente en uno los apagones pudieron contarse con los dedos de una mano. Al frente estuvo un profesional que anda por ahí, licenciado José Florentino, no sé dónde se ha metido, ni sé tampoco de qué se valió, de qué magia se valió para que se redujeran los apagones ese mínimo. Ojalá un día aparezca para traerlo por acá y que nos dé esa explicación. Entonces, de ahí se deriva la importancia fundamental, señores, de hacer las inversiones necesarias en el sistema eléctrico, pero de manera constante, permanente. Mire, independientemente de cualquier objeción que se le pueda hacer a las plantas de Punta Catalina, si esas plantas van a aportar, como se dice, casi 750 megavatios al sistema, lo que va a permitir prácticamente normalizar el servicio de energía eléctrica en el país, pues lo que tenemos que hacer es, vamos a terminar las plantas y ya después habrá tiempo de discutir, de exigir responsabilidades si es que ha habido algo anormal, pero vamos a terminar las plantas, pero al mismo tiempo vamos también a seguir estimulando las inversiones en plantas cada vez más eficientes, más modernas, sobre todo en energía alternativa. Vamos a aprovechar el viento, vamos a aprovechar el sol, porque ese es nuestro petróleo. Y eso va a producir cada vez más energía más económica y una energía limpia que no contamina.
Entonces vamos a estimular todo lo que sea, en este caso, lógicamente, dentro de marcos razonables, pero vamos a tratar de estimular lo más posible las inversiones en el sector, porque son fundamentales. Miren, en aquella época yo recuerdo que un día el ingeniero Felipe Vicini, que unas mentes más preclaras que yo he conocido, que se nos fue a destiempo, dijo una cosa pública que tenía, era, mire, una verdad a puño. Dijo, mire, más importante que las pérdidas ocasionadas por los apagones es lo que el país está dejando de progresar y de desarrollar su economía por la falta de un servicio de energía estable y constante. Y ese es el reto que tenemos en el sector eléctrico nacional. Y eso, repetimos, es fundamental para poder nosotros tener una plataforma que sirva de base para impulsar cada vez más el crecimiento de la economía, el desarrollo de la economía, porque sin electricidad, señores, no hay desarrollo. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, retornamos con el tiro rápido. Mario Rivadulla. Cuando semanas atrás el conocido jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón hizo pública la denuncia sobre la práctica fraudulenta de inscribir como hijos de dominicanos en las maternidades y hospitales públicos del país los de parturientas extranjeras, principalmente de origen haitiano, que vienen a dar a luz aquí, mediante el uso de cédulas alquiladas a razón de unos 1.000 pesos a mujeres dominicanas que ni siquiera están en estado de gestación, incluyendo en algunos casos el de algunas ya fallecidas. No fueron muchos los medios de prensa que aquilataran las graves consecuencias de ese hecho, prestándole la debida divulgación. No faltaron inclusive comentaristas que la pusieran en duda, sobre todo después que de manera personal y precipitada un funcionario de la Junta Central Electoral rechazara la misma. Hubo algunos inclusive que llegaron a considerar la alerta del jurista como una especie de expresión de haitianofobia, dado su historial de denuncias reiteradas sobre el peligro que representa el continuo flujo de inmigrantes haitianos ilegales que cruzan la frontera y residen en el país de manera ilegal. Tal como relató ayer durante su presentación en Teledebate, su insistencia motivó una llamada directa del magistrado de la Junta, el doctor Roberto Saladín, y posteriormente una casi inmediata reunión del Pleno del organismo, donde pudo presentar las pruebas que avalaban su denuncia. Estas fueron tan convincentes que la orden de llevar a cabo una investigación fue tomada por los magistrados sin pérdida de tiempo. Decenas de inspecciones se efectuaron en distintos hospitales, lo que permitió reunir un amplio legajo de pruebas que trajo aquí ayer, que confirmaron la realidad de las mismas. Los inspectores de la Junta que tuvieron a su cargo el trabajo de investigación comprobaron cómo la carencia de adecuados mecanismos de control en los registros de nacimiento de los hospitales estaba siendo aprovechada por la mafia responsable del fraude. El informe firmado por el secretario general de la Junta, doctor Hilario Espiñeira, entre otros aspectos, establece de manera expresa, literal, existen muchos casos en los cuales mujeres que no están en estado de embarazo facilitan cédulas o fotocopias de estas a otras que sí lo están para poder dar a luz y registrar a sus hijos. Con la misma presteza con que la Junta acogió la denuncia del doctor Castillo Pantaleón y ordenó la investigación, ha tomado igualmente disposiciones para reducir al máximo posible el que nuevas suplantaciones puedan llevarse a cabo, inscripción fraudulenta en los registros de los hospitales, instalando en todas las delegaciones de los hospitales del país el programa de acceso al registro civil y maestro de cedulado,
así como aumentando los controles en los registros civiles para evitar el asiento de declaraciones irregulares de nacimientos usando cédulas falsificadas. Vale saludar, señores, reconocer la oportuna e insistente denuncia del doctor Castillo Pantaleón, ex juez de instrucción, gracias a cuyo trabajo de investigación pudo esclarecerse después de tantos años el asesinato del periodista Orlando Martínez, así como someter a los autores intelectuales y materiales a los tribunales, donde fueron sancionados a largas penas de prisión. Y de manera muy especial reconocer al Pleno de la Junta Central Electoral, al acoger e investigar su veracidad, así como una vez comprobada, no perder tiempo en adoptar las medidas del lugar para evitar que el registro civil nacional resulte contaminado con informaciones fraudulentas, haciendo aparecer como dominicanos a hijos de parturientas extranjeras. Porque defender la pureza del registro civil no es en modo alguno expresión de extranjerofobia, sino el ejercicio de un necesario y legítimo deber, cumplido a cabalidad por el jurista y la Junta, que es su guardiana. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Ahora les recomendamos, como siempre, que no se muevan de frente a las pantallas de sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de nuestro canal. Y posteriormente, pues, van a recibir en sus hogares la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener muy al tanto de todo lo que de importancia ocurre en el país y en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.